Buen día, comunidad del Rincón. Mi nombre es Félix. Les quiero compartir mi historia. Soy una mujer viuda. Mi esposo murió joven y nunca me volví a enamorar. Apenas teníamos a nuestro primer hijo. Habíamos pensado en tener otros dos más, pero sucedió la desgracia. Mi esposo se accidentó en el trabajo. Él era soldador en una empresa y lo mandaban a varias partes de la República. A veces duraba hasta un mes o dos fuera de casa, pero era para darnos una mejor vida a mí y a su hijo, que en ese tiempo solo tenía 3 añitos. No nos casamos muy jóvenes, porque yo tenía 32 años y él tenía 38, pero digo que él estaba joven para morir, pues uno de esos días se fue a trabajar a Jalisco. Me dijo que tenía trabajo para un mes. Se fue muy contento, porque ese trabajo se lo pagarían muy bien, ya que era muy peligroso, porque estaba muy alto donde se tenía que subir. Pasaron 15 días cuando me llamaron para darme la mala noticia de que mi esposo se había caído de lo alto. Su arnés se rompió o no sé qué pasó, pero el caso fue que murió. Me dolió mucho, pero ¿qué podía hacer? Su familia y yo fuimos hasta ese lugar y después de los trámites nos lo trajimos a velar. Con mucho dolor lo sepultamos, aunque la empresa se hizo cargo de todo y me dio un buen dinero, pero a mí me hacía falta mi esposo. Seguí la vida con el cuidado de mi hijo y me puse a trabajar aquí en la misma casa. Compré una máquina de coser y hacía trabajitos de costura. No tuve tiempo para volver a buscar el amor, ni tampoco me interesaba, pues mi hijo creció. Desde adolescente me llevaba a sus novias a la casa para presentármelas. Hasta las invitaba a comer. Había unas que me caían muy bien, pero otras no. Y no porque yo era sangrona, sino porque algunas me veían como poca cosa, pero todas eran novias temporales. Aún mi hijo no se iba a casar, porque estaba aún muy jovencito, así que ni me preocupaba de esas muchachitas que de seguro pensaban que mi hijo tenía una madre pobretona, pues mi hijo se hizo hombre y empezó a trabajar y a ganar dinero. Desde que conocí a Delia, la esposa de mi hijo, supe que no me quería, pero yo no la juzgué. Pensé, con el tiempo se irá ablandando. Qué equivocada estaba. Les cuento que el día que me la llevó a mi casa, cuando apenas era su novia, desde ese día me miró muy altiva, como por arriba del hombro. Me dijo, ay, es costurera, pero usó el tono como si ser costurera fuera un insulto o algo insignificante. Yo solo le contesté, sí, soy costurera y a mucha honra. De aquí mantuve a mi hijo, pude arreglar mi casa y me siento muy orgullosa de ser una costurera. Ella solo me contestó con una sonrisa burlona. Yo pensaba, ojalá y mi hijo se dé cuenta de que esa mujer no le conviene y la deje, porque yo no tenía la costumbre de meterme en su vida ni de opinar. Siempre respeté sus cosas y sus decisiones, pero después de un año, mi hijo decidió casarse con Delia. La casa donde vivíamos los dos es grande, porque yo con mi trabajo la amplié, pensando en el futuro de mi hijo. Solo la dividimos, pero el patio trasero era el mismo, aunque cada una con sus cosas, como una pileta para lavar la ropa, y cada uno tenía su parte de patio. Pero Delia no cambió.
Seguía siendo grosera, mandona y despectiva. Me hablaba con palabras que parecían amables, pero cargadas de veneno. Decía cosas como: ay, suegrita, ya está muy grandecito para andar metida en la vida de su hijo, ¿no? Cuando yo no me metía en su vida, solo porque de vez en cuando le preguntaba cómo le iba en el trabajo y le daba alguna comida que a él le gustaba, pero yo no opinaba de su vida matrimonial, ni nunca le pedí dinero. Siempre respeté todo lo que se refería a su esposa, pero ella buscaba la forma de humillarme. Me decía: yo cocino diferente, más moderno, no como antes. Mi hijo, por no meterse en problemas, hacía como que no oía, pero lo veía todo. Sí me dolía que mi hijo no le pidiera a su esposa respeto por mí, porque yo no me metía en su vida, quería verlo feliz, pero sí les voy a confesar que me hubiera gustado mucho que se hubiera casado con Linda, una muchacha de nuestra misma colonia. Ella y mi hijo fueron novios. Yo la quería mucho. Siempre fue muy respetuosa y cariñosa conmigo. Me llevaba postres que ella misma preparaba. Me ayudaba a los quehaceres de la casa. Duraron 2 años de novios y parecía que se iban a casar. Yo estaba muy contenta porque es una muchacha muy trabajadora, seria y muy bonita también. Pero el destino les tenía preparado otra cosa. Linda y su familia se fueron de la colonia a otro estado por trabajo de su padre. Al principio se llamaban por teléfono y siguieron con su relación a distancia, pero los amores de lejos se van apagando, y eso le pasó a mi hijo y a Linda. Ellos ya no volvieron a la colonia y ahí quedó su noviazgo. Después conoció a Delia. Le sigo contando del comportamiento de mi nuera, y lo peor no era lo que me decía, sino cómo me hacía sentir. Se burlaba de mí delante de los demás, porque no solo en mi casa me decía esas cosas tan hirientes. Una vez en una comida familiar me humilló, diciendo que mi postre parecía de hospital público. Todos se rieron, hasta mi hijo. Esa noche me dormí llorando. Y ese fue el último día que aguanté en silencio, porque me dolió más que mi propio hijo se burlara. Y no, yo no hice brujería, pero alguien sí. Una vecina, doña Toña. Ella siempre fue mi amiga. Me conocía desde el primer día en que llegué a vivir a esa casa, de recién casada. Una muy buena persona. Me cayó muy bien desde el primer día que la conocí. Amable. Nunca preguntaba más de lo que le quería contar a doña Toña. Estuvo conmigo en los peores momentos. El día en que mi esposo falleció, fue un hombro para llorar. Me consoló y me dijo palabras muy bonitas. Ella se daba cuenta de todas las burlas y humillaciones que yo recibía por parte de mi nuera. Doña Toña un día presenció todo. Escuchó uno de sus desplantes en plena calle y muy discreta se me acercó y me dijo: ¿usted quiere que esa mujer aprenda a respetar? No se preocupe, el universo se encarga, pero yo le voy a dar una ayudita. Al principio no le entendí lo que me quiso decir. Después, cuando estábamos solas, me dijo: esa mujer abusa de tu buen corazón. Ya estuvo bueno de que te siga humillando y burlándose de ti. Voy a hacer justicia. Déjame las cosas a mí.
yo me encargo de educar a esa maleducada altanera. Y se encargó. Mi nuera empezó a verse pálida, decaída, con ojeras. Llevaba su café a la boca y se le caía la taza. Una vez entró a su casa y dijo que había una sombra sentada en la sala, esperándola. Su carácter cambió. De altiva pasó a tímida, de burlona asustada. Un día, sin que nadie la obligara, vino a mi casa llorando. Me pidió perdón. Dijo que soñaba conmigo todas las noches y que yo la veía con ojos de fuego, que le hablaba sin voz y que todo lo que me había hecho lo sentía ahora ella. Yo no le guardé rencor, pero tampoco le creí el show completo, porque se me hacía imposible que ella me estuviera pidiendo perdón, aunque agradecí sus palabras, pero puse distancia. Hoy cuando me saluda, lo hace con respeto, y aunque nadie sabe qué pasó con ella, yo sí sé que hay cosas que el universo o la brujería cobra con intereses.